A todos los presentes, muy buenas tardes. Soy el doctor Rodríguez Matías, juez a cargo de este juzgado civil comercial número 4. Me encuentro asistido por el secretario del juzgado, el doctor Walter Ramos, quien tendrá a su cargo labrar el acta de lo actuado en esta audiencia. Dejamos constancia de que la presente audiencia será registrada en video y que dicho registro será incorporado a la carpeta digital del expediente, quedando disponible en la sala de audiencia virtual de este juzgado. Nos encontramos en el marco de la audiencia de prueba correspondiente a la causa Montenegro Marcos contra López Roberto sobre daños y perjuicios, expediente número 425. Bien, antes de iniciar formalmente, voy a explicar brevemente cómo se va a desarrollar la presente audiencia y las etapas que la componen. Por la cual la primera etapa va a consistir en el intento de conciliación entre ambas partes. Luego pasamos a la absolución de posiciones de ambas partes. Después de eso vamos a pasar a las declaraciones de los testigos ofrecidos por las partes. Y por último procedemos a la lectura del acta y cierre de la audiencia. Recuerden, les hago recordar a todos que deberán hablar de forma clara, respetando los turnos de palabra, y que cualquier intervención deberá ser dirigida a este tribunal. Bueno, voy a pasar a la etapa de conciliación. Como hemos visto que la audiencia preliminar no se logró un acuerdo, sin embargo, este tribunal considera conveniente volver a intentar una instancia conciliatoria para ver si es posible evitar la prosecución del juicio. Señor actor y señor demandado, les propongo, señor actor y señor demandado, ¿llegaron a tener un acuerdo? ¿Llegaron a arreglar, a llegar a un acuerdo? Judicialmente no, pero la parte actora está dispuesta a aceptar el pago de 2 millones en 3 cuotas, siempre que ofrecieran una garantía de cumplimiento, pero en caso de mora en el pago de una cuota, será un recargo del 20% a cargo del demandado. Doctor, Señoría, no podemos proceder de llegar a ese acuerdo. una propuesta para la doctora. Si nosotros, teniendo en cuenta la real circunstancia del hecho, proponemos aceptar una culpa concurrente siempre y cuando la parte actora le ponga de su demanda un 50% de lo que ha demandado y poder llegar a un acuerdo de esa manera. Doctora. No, su señoría, dicha propuesta no satisface los intereses de esta parte. Sabemos que no llega a un acuerdo. Voy a proceder a la etapa de confesión. Habiendo producido las pruebas periciales, informativas y reconocimiento judicial, voy a pasar recién a las pruebas de confesión, en la cual voy a proceder a llamar al señor Montenegro Marcos. Por favor. Señor Montenegro Marcos, vamos a proceder a leer las preguntas del pliego, para que diga el absolvente cómo que es cierto que en fecha del 23 de junio del 2025, alrededor de las 10:30 horas, conducía su vehículo Renault 12, dominio CPB 347, en sentido este a oeste por la avenida Teniente Ibáñez. Sí, es cierto. Que siendo revisor experimentado, conoce las reglamentaciones de tránsito, por ende, también las prioridades de paso en una rotonda. Sí, es cierto. Que luego de la colisión bajó de manera inmediata y sin problema de su vehículo. No, no es cierto. Que siguió con la misma marcha que venía recorriendo al llegar a la intersección de dos avenidas. No, no es cierto. Que un remis debe tener la cartelería o elemento identificatorio como tal. No, no es cierto. Bien, señor Montenegro, por favor pase a firmar y vuelva a su lugar. Bien. Vamos a proceder ahora a llamar al señor Roberto López. Señor Roberto López, vamos a proceder a leer las preguntas del pliego,
para que diga el absorbente como que es cierto, que conducía a una velocidad superior de 50 kilómetros al momento del impacto, No es cierto. que ingresó a la intersección sin respetar la prioridad de paso establecida por la normativa de tránsito, No es cierto. que continuó la marcha sin frenar antes de producirse el impacto con el Renault 12, No es cierto. que circulaba por una vía secundaria respecto de la avenida, No es cierto. que como consecuencia del siniestro tomó conocimiento de que el Renault 12 que conducía al señor Montenegro sufrió daños materiales. No es cierto. Bien. El señor Roberto López, pasa a firmar. Luego, por favor, lo primero. ¿No? Entonces, voy a pasar a la prueba del testigo, en la cual voy a proceder a llamar al testigo. Seguidamente, por la parte actora, la testigo Vanina Soto Cabrera. Señora Vanina Soto Cabrera, voy a leer el artículo 275 del Código Penal. Se le hace saber que será reprimido con prisión de 1 mes a 4 años el testigo o intérprete que afirmar una falsedad o negare o callar la verdad, en todo o en parte, en su deposición, informe, traducción o interpretación hecha ante autoridad competente. ¿Jura decir la verdad? Sí, juro. Le voy a hacer algunas preguntas por las generales. ¿Cuál es su nombre? Vanina Soto Cabrera, Su edad, 30 años, estado civil, soltera. su profesión, Soy médica. domicilio, Calle Uruguay 321. es pariente de alguna de las partes, No, tiene interés directo o indirecto en el pleito, no, es amigo íntimo o enemigo. no. Muy bien. A tenor, señora Vanina Soto Cabrera, a tenor de la cual deberá declarar la testigo, en lo tanto que ha declarado Montenegro Marco contra López Roberto, sobre daños y perjuicios en el expediente número 4, para que diga el testigo si sabe y le consta qué pudo observar respecto de la velocidad a la que se desplazaba el conductor de la Ford EcoSport. Ese día yo vi que el señor López circulaba a una velocidad aproximadamente de 50 kilómetros por hora. ¿Qué maniobra realizó el señor Roberto López en los instantes previos al impacto? El señor López circulaba por la calle Lisandro Segovia y al momento en que está por llegar a la intersección con la avenida Teniente Ibáñez, en vez de detenerse, lo que hace es que aumenta la velocidad y continúa su marcha. Y si hubiese actuado más diligentemente, se hubiese percatado que el señor Montenegro se encontraba a su derecha y así hubiese evitado el siniestro. ¿Quién tenía la prioridad de paso en esa intersección según las normas de tránsito? Y lo que conozco que según las normas de tránsito y que el señor Montenegro tenía la prioridad de paso, ya que en una encrucijada el conductor debe detenerse cuando se encuentra circulando otro conductor a su derecha. Entonces el conductor de su derecha es el que tiene la prioridad de paso. ¿Cómo se encontraba el vehículo del señor Montenegro luego del accidente? Lo que pude advertir ese día es que tenía del lado izquierdo, se rompió el espejo retrovisor, también había una abolladura en el guardabarros delantero y en la puerta. Todo eso del lado izquierdo. ¿Quiénes estaban luego de que ocurrió el accidente? Cuando yo me acerqué al siniestro, me encontraba con una chica que se llamaba Luna Merlach y quien finalmente acercó al señor Montenegro al médico. Por la razón de su dicho, y si lo considera público y notorio,
Fue por conocimiento personal, porque presencié el accidente y sí fue público y notorio porque vi en las redes sociales que fue de gran popularidad el siniestro. Preguntas ampliatorias en este caso. No, tu señoría. Sí, su señoría. Solicito que la testigo amplíe con respecto a la pregunta 1, en la cual ella acaba de determinar que es de profesión médica y establece que el conductor de la por en este caso, el demandado circulaba a aproximadamente 50 kilómetros por hora. Como una persona que no es técnico o personal idóneo tiene tantos conocimientos o de dónde saca la velocidad establecida, como los conocimientos sobre normas de tránsito tan específicos que relató. Señora Marino. Bueno, como dije anteriormente, diré un aproximado de 50 kilómetros por hora, pero pude advertir que el señor López se dirigía a una gran velocidad. No tengo más preguntas, su señoría. Muchas gracias, señora. Y pasa el siguiente testigo, Santiago Alejandro Sena, por parte de la parte demandada, por favor. Santiago Alejandro. Señor Santiago Alejandro Sena, debe leer el artículo 275 del Código Penal. Se le hace saber que será reprimido con prisión de 1 mes a 4 años. El testigo, perito o intérprete que afirmar una falsedad o negare o callar la verdad, en todo o en parte, en su deposición, informe, traducción o interpretación hecha ante autoridad competente. ¿Jura decir la verdad? Sí, juro. Seguidamente le voy a hacer algunas preguntas por las generales. ¿Cuál es su nombre? Santiago Alejandro Sena. ¿Edad? 39 años. ¿Su estado civil? Casado. ¿Su profesión? Comerciante. ¿Cuál es su domicilio? San Martín 2234 de esta ciudad. ¿Es pariente de alguna de las partes? No, sí, señor. ¿Tiene interés directo o indirecto en el pleito? No, ¿Es amigo íntimo o enemigo? no, ninguna de las dos. Muy bien, muchas gracias. A tenor de la cual deberá declarar el testigo, señor Santiago Alejandro Sena, en los actos caratulados Montenegro Marco contra López Roberto sobre daño y perjuicio, expediente número 4, para que diga el testigo y si sabe y le consta que se encontraba realizando el día 23 de junio del año 2025 a las 10:30 horas aproximadamente en la intersección de las avenidas Teniente Ibáñez y Segovia. Bueno, en ese momento estaba barriendo la vereda, un día normal de mi local, en la esquina de las avenidas. Observó la colisión entre un vehículo Renault 12 y una Ford Sport ocurrido en la intersección de las avenidas. Lo puedo, Sí. su señoría. Igual. Que considero que dicha pregunta es indicativa. Voy a hacer una reformulación de la pregunta y quedaría de esta manera, su señoría. ¿Qué pudo observar del accidente de tránsito ocurrido en la intersección de las avenidas? Señor Santiago. Bueno, lo que pude observar ese día mayormente, básicamente tengo la avenida Alessandro Segovia enfrente del local. En ese momento veo que está transitando la EcoSport delante y pasando con los otros autos por justamente la isla central que tiene justo esa intersección, esa rotonda, y está saliendo la EcoSport en vista a un auto, al Renault 2. ¿Puede describir cómo es regulado el tránsito en la intersección de las avenidas? Si existe semáforo o personal de tránsito.
Bueno, en esa esquina hace mucho tiempo estoy ahí y desde que tengo memoria siempre se reguló por la rotonda, esa rotonda que está en el medio de las avenidas, eso fue lo que siempre reguló el tránsito. Eso. Puede describir, según su sentido, a qué velocidad circulaba el vehículo Renault 12 de la colisión, antes de la colisión, perdón. Y realmente no sabría decir con exactitud a qué velocidad iba. Lo que sí puedo afirmar es que el Renault 12 sigue su marcha y nunca lo aminora, digamos. Por eso justamente se visten los autos, digamos, enfrente del local. Pudo observar el estado físico del señor Montenegro Marcos, conductor del Renault 12, luego del accidente. Lo que me puedo acordar de ese momento es que al momento del accidente baja el de la EcoSport y a los segundos baja el conductor del Renault 12. Entonces solamente pude ver esa charla, digamos. Bien, señor. Por la razón de su dicho, y si lo considera público y notorio, Sí, porque fui testigo presencial de justamente ese accidente y fue notorio y público por la cantidad de transeúntes que había en ese momento. pregunta ampliatoria en este caso. Sí, doctor. Para que amplíe la primera pregunta, o sea, si el tránsito en el lugar siempre estuvo regulado por una rotonda. Bueno, mi local comercial lo tengo hace 15 años en esa esquina y desde que tengo memoria siempre estuvo la isla central en el medio, efectivamente una rotonda. No tengo otra pregunta, doctor. Sí, se hace notar que el testigo utiliza anteojos para su visión. Le consulto, ¿padece usted alguna patología visual? Sí, sí. ¿Me podría indicar aproximadamente a qué distancia se encontraba usted del siniestro? Eh, no estaba a menos de 10 metros. ¿Considera que dicha distancia le permitió conocer de manera concreta lo que sucedió? En base a mi criterio, sí. No preguntas así. Muy bien. Gracias, señor Santiago. Hacemos continuar. Gracias. La siguiente testigo que pase la señora Merla Luna por parte de la parte actora. Buenas tardes. Señora Merla Luna, le voy a leer el artículo 275 del Código Penal. Se le hace saber que será reprimido con prisión de 1 mes a 4 años. El testigo, perito o intérprete que afirmare una falsedad o negare o callare la verdad en todo o en parte, en su deposición, informe, traducción o interpretación hecha ante autoridad competente. ¿Jura decir la verdad? Le voy a hacer algunas preguntas por las generales. ¿Cuál es su nombre? Edad, estado civil, su profesión, cuál es su domicilio, es pariente de alguna de las partes, tiene interés directo o indirecto en el pleito, es amigo íntimo o enemigo. Muy bien. Bien, señora Merlache. A tenor de la cual deberá declarar la testigo, señora Merlach Luna, en los autos caratulados Montenegro, Marco, contra López Roberto, sobre daños y perjuicios, expediente número 4, para que diga el testigo si sabe y que consta y que
y le consta, ¿en qué circunstancia conoció usted al señor Marco Montenegro? Lo conocí el día del accidente, el 23 de junio del 2025 a las 10:30 aproximadamente, cuando yo me dirigía a hacer la compra de unos insumos y fue ahí cuando vi el accidente. ¿Observó alguna dificultad física en el señor Montenegro luego del accidente? Me comentó que tenía un dolor intenso en la zona cervical, o sea, en el cuello, y también se le notaba conmocionado por la situación. ¿Qué medida observó usted que tomó el señor Montenegro con relación a su salud después del accidente? Como yo fui quien la acompañó en el sanatorio, el señor Montenegro después me comentó que tuvo que hacer uso de cuello ortopédico y también asistir a sesiones de kinesiología. ¿Comentó el señor Montenegro al respecto a su situación económica con motivo del accidente? Me comentó que no tenía obra social y también que trabajaba de remisero con su automóvil, por lo que se me notaba un poquito preocupado por esa situación, porque con eso se ganaba el sustento del día a día. ¿El señor Montenegro le relató algo sobre la circunstancia en que ocurrió el accidente? Me comentó que él venía circulando muy tranquilamente por la avenida Teniente Ibáñez y en la intersección con Lisandro Segovia se encontró con un automóvil Ford EcoSport, quien aumentó la velocidad y lo que provocó el accidente. ¿Preguntas? No, su señoría. Doctor. Sí, señoría, quiero que la reciba amplíe en relación a la pregunta número 3 del pliego. ¿Cómo ella sabe que el señor Montenegro, posterior al accidente, debió seguir continuando el cuello ortopédico de más circunstancias, ya que solamente lo conoció casualmente ese mismo día? Como dije antes, yo fui quien lo acompañó hasta el sanatorio y estuve hasta que el señor salió del mismo. Por eso supe que después tuvo que usar el cuello ortopédico y más prescripciones médicas. No tengo preguntas, señor. Bien. Bien, señora Merlach, muchas gracias. Sí. Analia Esquivel, y se puede. Gracias. Que pase el siguiente testigo por la parte demandada, el señor Diego de la Cruz. Toma tiempo. Señor Diego de la Cruz, le voy a leer el artículo 275 del Código Penal. Se le hace saber que será reprimido con prisión de 1 mes a 4 años. El testigo, perito o intérprete que afirmar una falsedad o negare o callare la verdad en todo o en parte, en su deposición, informe, traducción o interpretación hecha ante autoridad competente. ¿Jura decir la verdad? Sí. Seguidamente le voy a hacer algunas preguntas por las generales. ¿Cuál es su nombre? Diego de la Cruz, ¿Cuál es su edad? 38 años, ¿Estado civil? casado. ¿Su profesión? Soy ciclista de competición. ¿Cuál es su profesión? Ciclista. ¿Su domicilio? Avenida 3 de abril, 1324. ¿Es pariente de alguna de las partes? No, ¿Tiene interés directo o indirecto en el pleito? no, ¿Es amigo íntimo o enemigo? no. Muy bien. Gracias. Bien, procederé a hacer el interrogatorio del señor. A tenor de la cual deberá declarar el testigo señor Diego de la Cruz, que los autos caratulados Montenegro, Marcos, contra López Roberto, sobre daños y perjuicios en el expediente número 4, para que diga el testigo si sabe y le consta
¿Qué se encontraba realizando el día 23 de junio del año 2025 a las 10:30 horas aproximadamente en la intersección de la avenida Teniente Ibáñez y Lisandro Segovia? Ese día salí a hacer mi práctica de rutina de entrenamiento en bicicleta. ¿Qué pudo observar del siniestro? Bueno, con respecto al accidente, yo me venía dirigiendo desde la avenida Lisandro Segovia, en sentido sur a norte, y cuando me encontraba dentro de la rotonda, observo el vehículo, el Renault 12, que no se disponía ni a frenar ni a mirar la marcha, motivo por el cual decidí evadir, digamos, porque no me cedió el paso. O sea, sentía que tenía la prioridad de paso yo como ciclista, al ver que no minoró su marcha, ni frenó, pongo a desviar, digamos, la circulación. Y en ese momento es cuando escucho, digamos, el impacto entre dos vehículos. ¿Puede describir cómo es regulado el tránsito de la intersección de la avenida? Si existen semáforos o personal de tránsito. Semáforo no existe. Está una pequeña rotonda, digamos, un lote, se puede decir. Digamos que se puede hacer el giro en U, sí, pero en realidad no es en U porque es una rotonda. Yo puedo dirigirme hacia la izquierda, hacer un retorno, dirigirme en línea recta. ¿Puede describir según su sentido a qué velocidad circulaba el vehículo Renault 12 antes de la colisión? Con exactitud no sabría decir una acción de velocidad, sí que me pareció una velocidad excesiva para ese cruce, esa intersección, y más teniendo en cuenta que la prioridad de paso tiene quien circula por la rotonda. ¿Puede describir el estado físico del conductor del Renault 12 luego de la colisión? Bueno, como yo le había dicho, yo desvié mi circulación, escucho el impacto de ambos vehículos, veo que descienden del mismo cada uno, por lo que interpreté que se encontraban en buen estado de salud, digamos, que tampoco tuve que hacer ninguna intervención, y también fue el motivo porque me retiré del lugar. O sea, fue hasta ahí lo que pude observar. Bien. Por la razón de su dicho, y lo considera público y notorio. Sí, pero como me había dicho, yo estaba en ese momento, en ese lugar, lo presencié. ¿Preguntas? No tengo retorno eso, señoría. Sí. Con respecto a la respuesta a la pregunta 3, usted alega que se trata de una rotonda. ¿Considera que dicha circunferencia, la medida de dicha circunferencia, cumple con las características técnicas que debe tener para ser considerada como tal? Eso me parece más técnico, digamos, no sabía responder, pero en el sentido de circulación en el que habitualmente se movilizan los vehículos, es en giro completo, digamos, o sea, 180 o a 90 o en línea recta, digamos. Eso ¿Recuerda usted haber visto algún cartel que indique que se trata de una rotonda? había un cartel en el que solamente indicaba la velocidad de los vehículos que no funcionaban en ese momento.
O sea, considera que podría traer confusión de quién tendría pena de paso. En lo personal, en lo que yo percibí y percibo es que no, que ese lugar es una rotonda. Además, también usted alega que venía circulando en su motocicleta, por ende usted me puede confirmar que su atención estaba puesta en el camino por el cual estaba circulando. Disculpe, es una bicicleta, yo me encontraba realizando deporte. Ok, pero estaba prestando atención al camino por el cual estaba circulando. Claro, por ese motivo también desvié al vehículo Renault 12. Y por ende, podría confirmar que usted vio el momento inmediatamente posterior al impacto y no el momento exacto de la colisión. Escuché, o sea, fue a través de mi sentido, al oído. Escuché el impacto, di la vuelta, vi ambos vehículos, Renault 12 y una camioneta. Vi que descendieron las personas y, digamos, no vi nada trascendente, digamos, que haya existido algún lesionado, me retiré del lugar. No más preguntas, suceden. Señor Montenegro, muchas gracias. Puede pasar a firmar y se puede retirar. Diego La Cruz. Algo. Que pase la siguiente testigo por parte de la parte actora, la señora Ortiz Andrea Beatriz. Por fin, mira. Buenas tardes. Señora Ortiz Andrea Beatriz, le voy a leer el artículo 275 del Código Penal. Se le hace saber que será reprimido con prisión de 1 mes a 4 años. El testigo, perito o intérprete que afirmare una falsedad o negare o callare la verdad, en todo o en parte, en su deposición, informe, traducción o interpretación hecha ante autoridad competente. ¿Jura decir la verdad? Sí, juro. Seguidamente le voy a hacer algunas preguntas por las generales. ¿Cuál es su nombre? Andrea Ortiz, ¿Su edad? 22 años, ¿Cuál es su estado civil? soltera. ¿Su profesión? Actualmente soy estudiante universitaria. ¿Cuál es su domicilio? Rivadavia 124. ¿Es pariente de alguna de las partes? No, ¿Tiene interés directo o indirecto en el pleito? no. ¿Es amigo íntimo o enemigo? Muy bien, muchas gracias. Bien, voy a proceder a hacer el interrogatorio. Ante el norte de la cual deberá declarar la testigo señora Ortiz Andrea Beatriz, en los autos caratulados Montenegro Marco contra López Roberto sobre daño y perjuicio, expediente número 4, para que diga al testigo si sabe y que consta. ¿Me puede describir la relación que tiene con el señor Montenegro en su calidad de cliente? Bueno, yo soy un cliente habitual del señor Montenegro, lo conocí hace varios meses y suelo viajar con él. En ocasiones. ¿Con qué frecuencia utiliza su servicio de cruceros? Generalmente 3 o 4 veces por semana. ¿Cuándo fue la última vez que usted se comunicó con el señor Montenegro para solicitar su servicio de remis? La última vez que me comuniqué con el señor Montenegro fue cuando lo llamé para solicitar un viaje porque necesitaba venir a la universidad. ¿Qué detalles puede proporcionar acerca del tiempo en el que el señor Montenegro no estuvo realizando su servicio tras el accidente? La verdad desconozco los detalles porque la última vez que lo llamé me comunicó que había sufrido un accidente y que por el accidente que le trajo como consecuencia lesiones no iba a poder prestar su servicio como remisero durante un periodo de tiempo.
¿Podría describir cómo era el estado habitual del vehículo del señor Montenegro cuando usted lo utilizaba? El auto se encontraba en buenas condiciones y funcionaba bien. Por la razón de su dicho, y si lo considera público y notorio. En carácter de cliente habitual del remisero Montenegro. Bien. ¿Preguntas? Bueno, Lo que usted le dijo. doctor. Sí, señoría, necesito que realizar una ampliación que la testigo determine hace cuánto tiempo recientemente conoce al señor Montenegro, ya que dice que es un cliente habitual, pero tiene así, según su declaración en este momento, tiene conocimientos precisos sobre la circunstancia del mecanismo del vehículo, o sea, cómo se encontraba el estado mecánico del vehículo cuando ella lo utilizaba, tiene conocimientos fehacientes de lo que es del perjuicio en el tiempo que le trajo el accidente con respecto a la no utilización del remis. Que ella me especifique hace cuánto tiempo conoce al señor Montenegro. Señor Ortiz. No puedo especificar exactamente el tiempo, pero es aproximadamente 6 meses, lo conozco. Y no soy perito ni mecánica, pero sí puedo comunicar con mis conocimientos de que el vehículo funcionaba bien. No tenía ningún ruido ni nada por el estilo. Lo que quiero ampliar es si conoce simplemente hace 6 meses al señor Montenegro, justamente quiero dejar asentado la familiaridad que tiene en relación a que conoce, por ejemplo, pormenores del señor Montenegro luego del accidente. Que ella puede especificar por qué circunstancia conoce esos pormenores. En este caso, por ejemplo, la pregunta 4, ¿puede detallar o proporcionar acerca del tiempo que el señor Montenegro no estuvo realizando su servicio de servicio? Señor Ortiz. No desconozco el tiempo en el que no estuvo, porque, como dije, cuando me comuniqué, lo había llamado para solicitar el servicio de remis. Él me comunica eso de que había tenido un accidente y que por esa razón no estaba buscando servicio. No tengo otra pregunta a su señoría. Bien, señorita. Señor Ortiz, pues pueden pararse y firmar. Muchas gracias. Que pase la testigo Giselle Benítez por la parte demandada. Señora Giselle Benítez, voy a leer el artículo 275 del Código Penal. Se le hace saber que será reprimido con prisión de 1 mes a 4 años. El testigo, perito o intérprete que afirmare una falsedad, negare o callare la verdad, en todo o en parte, en su deposición, informe, traducción o interpretación, hecha ante autoridad competente. ¿Jura decir la verdad? Le voy a hacer algunas preguntas por las generales. ¿Cuál es su nombre? Benítez Giselle, ¿Qué edad tiene? 27 años, ¿Su estado civil? soltero, ¿Cuál es su profesión? estudiante, ¿Su domicilio? 342. ¿Es pariente de alguna de las partes? No, ¿Tiene interés directo o indirecto en el pleito? no, ¿Es amigo íntimo o enemigo? no. Bien, voy a proceder a hacerle el interrogatorio, a tenor del cual deberá declarar el testigo, señora Giselle Benítez, y los hábitos caratulados Montenegro Marco contra Roberto, sobre daños y perjuicio, expediente número 4. Para que diga el testigo si sabe qué cosa que se encontraba realizando el día 23 de junio del año 2025 a las 10:30 horas aproximadamente en la intersección de la avenida Teniente Ibáñez y Lisandro Segovia. En ese momento me encontraba circulando como peatón en el patente central de la encrucijada Avenida Teniente Ibáñez y Lisandro Segovia.
¿Qué pudo observar del accidente de tránsito ocurrido en la intersección de la avenida? Lo que pude observar era que la EcoSport venía circulando saliendo de la rotonda cuando se le cruza el Renault 12. ¿Puede describir qué maniobra realizaban los vehículos protagonistas del accidente antes de la colisión? No podemos funcionar bien. Por favor, pero- Comprende más un hecho, está preguntando por dos vehículos diferentes. Reformulo la pregunta a su señoría, para que el testigo responda si puede describir qué maniobra realizaba el vehículo Renault 12 antes de la colisión. El Renault 12 venía circulando en sentido este-oeste por la avenida Teniente Paz. ¿Puede describir, según su sentido, a qué velocidad circulaba el Renault 12 antes de la colisión? Circulaba a alta velocidad. ¿Pudo observar el conductor del Renault 12, protagonista del accidente, si se encontraba lesionado? En ese momento lo que pude observar era que ambos conductores descendieron de los vehículos y entablaron un diálogo y no tenían acción. Por la razón de su dicho, y si lo considera público y notorio, Sí, por presentar el crecimiento. ¿preguntas, No, su señoría. doctora? Sí, en algún momento se acercó suficientemente al señor Montenegro como para poder determinar con precisión las condiciones físicas en las cuales se encontraba. No, no me acerqué suficiente, pero desde el lugar en donde estaba se podía percibir que no tenía lesiones de carácter grave. ¿Y no cree usted que una persona puede tener dolores o contracturas sin que una persona como usted externamente lo pueda notar? Sí, sí puede. No más preguntas. Señora Isel, muchas gracias por encontrarse y bienvenida a tu lado. Bien. Bien. Bueno, aparte, doctores, doctora, voy a pasar a la lectura del acta, en la cual mi secretario me va a pasar a leer el acta. Expediente 425/25, Montenegro Marcos contra López Roberto sobre daños y perjuicios. Acta número 147. En la ciudad de Corrientes, provincia homónima, República Argentina, a 8 de agosto del 2025, en este juzgado civil y comercial número 4, encontrándose presente en la sala de audiencias, su titular, señor juez, doctor Matías Rodríguez. Ante mí, presente, secretario autorizante, doctor Walter Ramos, en los autos caratulados, Montenegro Marcos contra López Roberto sobre daños y perjuicios. Expediente número 4/25 del registro de este juzgado. Comparecen presencialmente las siguientes personas que son individualizadas conforme al artículo 306, inciso A del Código Civil y Comercial, como señor Montenegro Marcos, documento nacional de identidad 23.333.456, argentino, nacido el 30 de noviembre de 1970, ocupación remisero, domiciliado en la calle Rioja, número 490. El señor López Roberto, documento nacional de identidad 28.937.456, argentino, nacido el 23 de febrero de 1978, ocupación farmacéutico, domiciliado en la calle San Juan, número 1090, y sus letrados, los doctores Morales Ana Paula, abogada, matrícula profesional número 11.534, documento nacional de identidad 45.687.998,
con domicilio en la calle Paraguay, número 456. Orué Gabriel, abogado, matrícula profesional número 1468, documento nacional de identidad 29.089.623, con domicilio en la calle Junín, número 1220, así como también los testigos: señora Soto Cabrera Vanina, argentina, médica con domicilio en la calle Uruguay, número 321. Señora Merlá Luna, argentina, veterinaria con domicilio en la calle Junín, número 765. Señora Ortiz Andrea, argentina, estudiante universitaria con domicilio en la calle Rivadavia, número 124. Señor Sena Santiago, argentino, documento nacional de identidad 32.334.543, comerciante, con domicilio en la calle San Martín, número 2234. Señor de la Cruz Diego, argentino, documento nacional de identidad 33.423.454, con domicilio en calle 3 de abril 1324. A continuación, siendo la hora, se da inicio a la presente audiencia. Abierto el acto, el juez procede a explicar en forma sucinta la audiencia de pruebas, haciéndole saber que el registro principal del acto será fílmico y se subirá posteriormente a la nube del juzgado para su consulta por parte de los letrados intervinientes. Luego de ello, el juez da inicio a las etapas de la audiencia: intento de conciliación, absolución de posiciones, actora y demandada, y declaración de los testigos presentes. Finalizadas las declaraciones, el juez otorga la palabra a los comparecientes, quienes manifiestan que no tienen nada para agregar, por lo que, no siendo para más, se da por finalizado este presente acto, siendo las 19:50 horas, previa íntegra lectura del acta que se realiza por secretaría en viva voz, firmando al pie los comparecientes, quienes ratifican verbalmente el total contenido de la misma. Junto al juez, todo ante mí, secretario autorizante, que doy fe. Conste. Doctora, doctor, señor Montenegro, señor López, pueden venir a firmar el acta, por favor. Bien. Estamos por concluir esta audiencia. Muchas gracias y muy buenas tardes.